Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones en bien de la atención y cuidado de los niños y adolescentes, el día de hoy les presentamos un tema muy importante. La licenciada especialista Sarita Reime Flores, enfermera asistencial del Servicio de Medicina B en nuestro instituto, expondrá balance hídrico en pediatría. Queda con ustedes la licenciada Reime. ¿Puede empezar, licenciada? Sí, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha tardes. claramente, verdad? Sí, sí, bien. Listo. Ya, voy a compartir pantalla. Ahí creo que se ve, ¿verdad? Sí, está en modo presentación. Bien, bien, licenciada. Listo. Sí. A ver, ratito. Ahí. Bien, yo soy la licenciada Sarita Raime Flores y creo que en algunas oportunidades hemos tenido la gentileza de participar en esta telecapacitación. Esta vez me ha tocado hablar acerca de lo que es balance hídrico en pediatría, un tema que para nosotros las enfermeras es uno de los puntos muy importantes que tenemos que saber, y tenemos que saber con fundamento y con conocimiento. Entonces, un aspecto o aspectos generales que podemos comentar es, pues los desórdenes de líquidos y electrolitos son más frecuentes en la edad pediátrica, definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen todavía la función renal en proceso de maduración, tienen pues el tejido adiposo mucho más prominente, donde que ellos pues retienen líquido ahí. Entonces, esa es la desventaja que tienen los niños pediátricos. Entonces, toda esa circunstancia hace que el paciente pediátrico sea menos hábil, que pueda corregir sus estados anormales, y esto pues en diferentes patologías, no sean patologías cardíacas, especialmente renales o cardíacas. Entonces, eso como un aspecto general que les quería comentar. Estaba viendo un estudio último acerca de, un, de una investigación. ¿Qué tanto la enfermera tiene conocimiento en relación al balance hídrico? A pesar que el balance hídrico es un procedimiento que todos los días y en todos los servicios nosotros realizamos, pero se ha llegado en este estudio que el 21.4% solamente tiene un conocimiento alto, que sabe manejar la situación con fundamento, pero hay un 71.4% que tiene un conocimiento medio. O sea, no lo estamos manejando tan bien esto, y eso es preocupante, porque recuerden ustedes que nosotros tratamos pues todos los días patologías muy comprometidas, que si no lo hacemos bien ese balance, lamentablemente el niño, por ser menos hábil, por tener todo ese proceso de maduración en el sistema renal, hace que esto se complique, ¿no? Y tenemos un 7.1% que lo realiza en forma inadecuada, es decir, de inadecuada a no saber, ¿no? Y esto, pues, ese porcentaje aparentemente mínimo es lo que más preocupa, ¿no? Preocupa porque, recuerden también todas las colegas que están escuchando, que tenemos pacientes muy comprometidos. Cuando viene al instituto ya son pacientitos que tenemos que manejar el balance hídrico de forma estricta, muy estricta. Entonces, sí, entonces, este es un estudio, justo estaba revisando y dije, sí, todavía nos falta un poquito más de mejorar, y esto, pues nos compete a todos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del balance hídrico? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Sencillamente conocer los ingresos y las pérdidas hídricas del paciente, ¿no? Para de esta forma realizar su balance hídrico y conocer si pierde o retiene líquidos. Es lo que queremos saber. También queremos saber el equilibrio hidroelectrolítico y valorar el estado de hidratación del paciente. ¿Qué más? Controlar los aportes y pérdidas de líquido de pacientes durante un tiempo determinado
para continuar el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Si no sabemos nosotros calcular ese equilibrio hidroelectrolítico, lamentablemente el balance nos puede llegar a ser negativo o demasiado positivo, ¿no? Entonces estaríamos sobrehidratando al paciente. ¿Qué más? Bueno, nos permite planear en forma exacta el aporte hídrico que reemplace las pérdidas basales previas y actuales del organismo. Sabemos que paciente que tiene pérdida, ya sea por diarrea, por vómitos, lo que sea, nuestro objetivo es reemplazarlo con con el líquido correspondiente, con los electrolitos correspondientes para poder aportar. No podemos reemplazarle, por ejemplo, con pura agua, ¿no? Porque los pacientes cuando se deshidratan pierden pues electrolitos. Entonces, ese es nuestro primer principal objetivo que tenemos en relación por qué hacemos el balance hídrico. Como concepto de balance, podemos decir pues que el organismo es un estado de buena salud, nuestro cuerpo es capaz de mantener un equilibrio hidroelectrolítico y ácido base gracias a nuestros mecanismos adaptativos, ¿cierto? El balance hídrico no es más que la cuantificación de todos los ingresos y egresos de líquidos del paciente en un tiempo determinado. Simplemente es la medición de lo que ingresa y lo que egresa, ¿no? Entonces, ese es el balance, como dice su nombre, ¿no? Equilibrio. Sabemos que nuestro cuerpo humano es el 60% de todo el peso está compuesto por agua, ¿no? Esto puede variar de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al peso del paciente. Sabemos que a una edad de un recién nacido son mucho más gorditos, el tejido adiposo, la grasita, ellos tienen más porcentaje, por lo tanto retienen más líquido. En cambio, en un adulto mayor, pues la grasita, el tejido adiposo ya está menos grasa, no tiene menos grasa corporal y por lo tanto tienen poca cantidad de líquido. Así como vemos en la gráfica, ¿no? Imagínate un fetito que tiene 90% de líquido, de agüita, y estamos hablando de una persona ya adulta mayor que está llegando a 50-55%, ¿no? Por eso les decía que es importante la edad y el peso de cada paciente para realizar el balance hídrico. No podemos hidratar a un paciente adulto mayor con la misma velocidad que lo que hidratamos a un recién nacido o a un niño escolar, preescolar, ¿no? Entonces, es importante tener mucho cuidado, ¿no? El agua corporal está distribuido en líquido intracelular y en líquido extracelular. El agua es un principal componente del cuerpo humano, ¿no? Representa el 60%, como les vuelvo a repetir, de todo el peso seco que tiene el cuerpo, el 60% en ya un adulto o ya joven o adulto en sí, y está pesando un 60%, ¿no? De los cuales el líquido intracelular está compuesto por un 40%. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el músculo esquelético, donde contienen potasio, magnesio, sulfato de magnesio. Ahora, ¿por qué digo en el músculo esquelético? ¿Se darán cuenta ustedes? De pronto nos deshidratamos y el paciente empieza a tener calambre, ¿no? Decimos, tiene calambre, se está adormeciendo, ¿no? Es porque está eliminando potasio, justamente porque el potasio se encuentra en el líquido intracelular, ¿no? Entonces, como que ya nos está avisando ya, este paciente está perdiendo potasio. Tenemos un porcentaje de líquido intracelular en un 20% del peso corporal, ¿no? Pero acá se mantiene pues el cloro, el sodio y el bicarbonato. Ya estamos hablando que estos electrolitos se mantienen extracelularmente. También incluye el líquido intravascular en mínima cantidad, en poquito, pero sí también incluye, está en 1.5% aproximadamente, ¿no? Así como lo ven en la gráfica. Esta es la distribución resumida
de cómo está compuesto el líquido en nuestro cuerpo, ¿no? Y en una persona ya desarrollada con un peso adecuado para la edad que tiene, ¿no? Entonces, no olvidarnos, el líquido extracelular, sabemos que tenemos solamente un 20%, y el líquido intracelular a un 40%, donde pues predomina el potasio, ¿no? Y en el extracelular predomina el sodio. También es bueno saber y tener, recordar un poco acerca de la distribución del agua corporal en los órganos, ¿no? Por ahí decía pues que la sangre tiene de un 80 a 90% de agua. Imagínate compuesto en ese porcentaje. La piel contiene entre 70 y 75% de agua. El corazón y el hígado también manejan aproximadamente un porcentaje de 70-80%. Los pulmones alrededor de 85%. Hasta los huesitos, el esqueleto, contiene un 22% de agua, de los cuales también los músculos tienen un 70-75% de agua. Y el tejido adiposo en sí está formado por un 10% de agua, pero por tejido. Si hablamos de la cantidad, en donde que mayormente se concentra especialmente en los niños pequeños, ¿no? El cerebro está formado por agua en un 75-85%. Como nos damos cuenta, imagínense si no hacemos un buen balance hídrico, el paciente pues se deshidrata y no estamos hablando de un solo órgano. Los órganos se comprometen, ¿no? Hay un compromiso muy severo que el paciente pues se nos puede complicar, ¿no? Esto lo hice como un ejemplo, especialmente un niño pediátrico, ¿no? Lo que estamos hablando de los porcentajes que tenemos nosotros de acuerdo al peso del paciente. Ejemplo de un niñito que pesa 15 kilos, ¿no? Es un niñito que pesa 15 kilos. Del total, el 70%, si sacamos del peso, tiene 10.5 kilos. En una literatura dicen de 60-70, pero manejamos esta vez por 70. Entonces, ese 10.5 kilos o litros es el 100% de agua que está compuesto el cuerpo del niñito, ¿no? Entonces, si dividimos el líquido intracelular, el 60% está compuesto 6 litros o kilos de agua en ese líquido intracelular. Acá en este caso sí, pues aumenta el potasio, como les decía, como es intracelular, el potasio se mantiene en mayor concentración y baja o disminuye el sodio. El líquido extracelular estamos manejando porcentajes con este ejemplo de 40%. Entonces, el niñito tendría 4.2 litros o kilos, ¿no? Acá es lo contrario. Acá sí hay más concentración de sodio y disminuye el potasio. Bueno, acá no lo están incluyendo el intestino ni el sistema urinario. Entonces, eso quiere decir pues que este niño, si hacemos una sumatoria, tanto líquido intracelular y extracelular, tiene 10.5 litros de agua. Y cuando nosotros, de acuerdo al peso, indican, ¿no? Los médicos indican hidratarlo, tenemos que saber exactamente la cantidad que debe pasar. Si nos pasamos del porcentaje que le corresponde, este es un cálculo, ¿cierto? Lo calculan de acuerdo al peso. Lo estaríamos sobrehidratando, ¿no? Sobrehidratando porque de acuerdo a la necesidad del paciente lo sacan de esta manera. Entonces, esto es una gráfica pequeña, así como algo resumido, para saber cuánto de líquido tiene pues, cada niño de acuerdo a su peso, ¿no? Y de acuerdo a su edad. También otro ejemplo igual, pero en este caso es una mujer de 70 kilos, ¿no? Saber la cantidad de líquido que tiene. Siempre en la mujer, en comparación del varón, va a ser un poquito menos, ¿no? El varón siempre va a ser 60%, un poquito más. En la mujer, 55%, un poquito menos. Y la parte sólida, un 45%. Y los demás, igual está formado, pues, líquido extracelular, y por un 20% y el líquido intracelular en un 40%.
alguna gráfica más como para reforzar, ¿no? También debemos saber qué es lo que contiene, ¿no? El líquido extracelular, qué es lo que contiene y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues tiene nutrientes para las células, tiene oxígeno en extracelular, claro, la glucosa, ¿cierto? Por eso es que es necesario cuando nosotros hidratamos con dextrosa, saber que automáticamente la dextrosa es absorbida por líquido extracelular, ácidos grasos y también los aminoácidos. En el líquido intracelular contiene grandes cantidades de iones de potasio. Ya no nos olvidemos que siempre que hay calambres, definitivamente estamos perdiendo potasio. Hay magnesio y hay fosfato, ¿no? Y en forma general, pues siempre está en un porcentaje de 40% y en un 60% de líquido intracelular. Entonces, a todo esto, si nosotros o el paciente se llega a complicar por diferentes motivos, ¿no? Pacientes que vienen con cuadros diarreicos, que comprometen ya su hidratación, pacientitos que están, pacientes con cuadros renales, nefróticos, nefríticos, pacientes cardíacos, hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Y cuando hay ese desequilibrio, el paciente bien se va a una hiponatremia o a una hipernatremia, ¿no? Entonces, si hablamos de hipernatremia, o de decir demasiado sodio, ¿no? Concentración de demasiado sodio, estamos hablando de disminución de sodio y agua corporal, pero en total del cuerpo humano, lo llamamos nosotros hipovolemia. Y la euvolémica, disminución del agua corporal total con sodio corporal total normal. Como que ahí ambos se están manteniendo. Y cuando hay una hipervolemia, incremento del agua, hay más agua y del sodio corporal total, ¿no? Y para eso vamos manejando también las osmolaridades. Así como hay una hipovolemia, también hay hiposmolaridad. Así como hay una euvolemia, también hay una isosmolaridad. Y cuando hay una hipervolemia, hay una hiperosmolaridad. Sabemos cuando hablamos nosotros de osmolaridad, es la cantidad de osmoles, ¿no? Que se encuentra dentro de la solución, es decir, esas sustancias capaces de desarrollar una presión osmótica de acuerdo a la cantidad que necesitan, ¿no? Por eso decimos osmolaridad equilibrada. Pero cuando ya nos vamos a los extremos, estamos hablando de hipo y de hiper. Alteraciones de los electrolíticos según fluido corporal. Bueno, también cuando nosotros sudamos demasiado, ¿cierto? Hay una sudoración excesiva. Causamos hipernatremia. Hay sudoración excesiva, perdemos agua, hay mayor concentración de sodio, entonces se produce la hipernatremia. En el caso de la diarrea, el líquido intestinal contiene más potasio que el plasma, ¿no? En una diarrea grave, por lo tanto, tenemos hiponatremia. Entonces, estos son algunos casos o síntomas que debemos tener en cuenta en qué momento nosotros podemos hacer hipernatremia o el niño puede hacer una hiponatremia, ¿no? Cuando sudamos demasiado, hay sudoración excesiva, hay menos cantidad de sodio en el líquido extracelular. Entonces, eso hace que haya hipernatremia. ¿Qué factores aumentan la necesidad de mantenimiento de agua? Sabemos que es la fiebre, sudoración aumentada, taquipnea, poliuria, ¿no? El paciente está orinando constantemente, vómitos, obstrucción gástrica, pérdidas intestinales, ya sea por diarrea o colostomía, aumento de la temperatura ambiental. Últimamente acá el clima está muy caluroso, también eso hace que haya necesidad de consumir líquidos. Los estados hiperosmolares, como son los diabetes mellitus mal controlados. Por eso siempre se les dice, pues, ¿no? Que tomen, cuando tienen fiebre, tomen abundante líquido,
o cuando están con el azúcar alto también tomen líquido, bastante líquido, o hay que hidratarlo al paciente porque si necesita pues compensarlo, ¿no? ¿Qué factores disminuyen, ¿no? Las necesidades de agua, ¿no? Bueno, un paciente con una enfermedad pues, renal crónica, ya tiene una patología, ahí sí hay que controlar la limpieza de líquidos importante, la humedad aumentada en el ambiente, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado, la hipotermia, ¿no? Entonces, en estos casos sí se tiene que disminuir la necesidad de hidratarlo, ¿no? O de mantenerlo con la cantidad de agua. Acá sí, pues, es requerido, pero muy controlados de acuerdo a la necesidad del paciente, muy controlado. Como sabemos acá, el balance hídrico es eso, aportes y pérdidas. Así como puedo aportar 2.550, eso es lo que debería yo perder, pues no, 2.550, eso es lo correcto, diríamos, ¿no? O sea, lo normal, entre comillas, debería ser así, ¿no? Pero siempre puede haber una leve inclinación, sea positivo o negativo, lo que no queremos que esté demasiado alterado, ¿no? Pero ese es el balance hídrico. Cuando tengo poco ingreso, mayor egreso, el balance va a ser negativo, como sabemos, ¿no? Igual va a ser también cuando hay mayor ingreso y poco ingreso, el balance es positivo. Probablemente se esté haciendo, pues, edema, hay retención de sodio por algún caso, por alguna patología. Tienen problemas cardíacos también como la insuficiencia cardíaca, o cuando el balance es negativo, hay trastornos circulatorios y disminución de la función renal. Entonces, ya como nos está avisando ya, porque tenemos que tener en cuenta cuando un balance sale negativo, cuando un balance sale positivo. Igual, ¿no? Es una gráfica también como para guiarnos lo que es un balance hídrico. Entonces tenemos elementos que debemos tener en cuenta al realizar el balance hídrico en ingresos. Las pérdidas sensibles es lo que se puede percibir y medir. Podemos nosotros medir, por ejemplo, el agua, el jarabe, la cantidad de líquidos que ingresa, es en la parte sensible. Y la parte insensible es la que no se puede percibir, pero se puede medir mediante fórmulas, que es lo que nosotros hacemos cuando sacamos el balance hídrico, ¿no? En cambio, en egresos también tienen la parte sensible. Pérdidas medibles se pueden percibir, como son la orina, las heces, ostomías, lo que se elimina por los drenes, es algo que se puede medir. Y la parte insensible son pérdidas calculadas y también se obtiene de acuerdo a las fórmulas. Por ejemplo, para saber cuánto pierde cuando tiene fiebre, cuando tiene respiración rápida, cuando suda, transpiración, posoperatorios. Entonces, eso se saca de acuerdo a las fórmulas. Ambos tienen pérdidas insensibles y sensibles. Nosotros, bueno, en pediatría, lo que ya manejamos nosotros, trabajamos siempre, manejamos líquidos para hidratar al paciente, ¿no? Y en coordinación con el personal médico, ellos también manejan su hidratación, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco más acerca de esto en la superficie corporal, ¿no? ¿Por qué realizamos la superficie corporal? Como un aporte más cuando se colocan líquidos de mantenimiento para dar un aporte extra de líquido a un paciente que no tenga pérdidas aumentadas, solamente de mantenimiento, nada más. O paciente que se va a colocarse en ayuna para algún procedimiento, ¿no? Como para sala de operaciones o para un traslado a otra institución, ¿no? O por un deterioro de su estado general a causa de un trauma cráneoencefálico, solamente lo utilizan como de mantenimiento, nada más, solo en esos casos, ¿no? Entonces,
También es bueno saber pues, los electrolitos más importantes que nosotros debemos conocer, que es el sodio, el potasio y el calcio, ¿no? Y cuántos mil equivalentes se utiliza o se consume al día. Esto es a lo que me refería, ¿no? Nosotros manejamos acerca del líquido de mantenimiento con el método de la superficie corporal. Esta es una fórmula que en pediatría nosotros lo usamos muy seguidamente, ¿no? El superficie corporal, lo que se mide por metros cuadrados. Esto mayormente lo utilizamos cuando el pacientito pesa mayor de 10 kilos, ¿no? Un paciente pesa mayor de 10 kilos, entonces peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esa es la fórmula de la superficie corporal. Entonces, acá un ejemplo, ¿no? Dice, pacientito de 9 años pesa 27 kilos, ¿cuál es su líquido de mantenimiento? Se calcula primero su superficie corporal y luego su requerimiento diario. Entonces, sacándolo con esto nos sale 0.98 metros cuadrados de superficie corporal, pero nosotros tenemos que multiplicarlo de acuerdo al estado del paciente. Si el paciente tiene fiebre, ¿no? Si el paciente está con diarrea, si el paciente tiene alguna alteración, lo vamos a hacer con mayor de 400. Cuando es 400, que es una fórmula estándar, ya que lo usamos nosotros, es cuando el paciente está estable, no está comprometido. Pero cuando hay sudoración, cuando hay eliminación de drenes o diarreas severas, entonces ya lo estamos multiplicando nosotros por 600. ¿No? Ahora le hemos incrementado a 800 pacientes que están conectados, por ejemplo, al ventilador mecánico y también están haciendo diarreas. Entonces, en esos casos estamos considerando hasta 800. Pero sí, la base normalmente la manejamos con 400. Este es el mismo ejemplo, ¿no? Pertenencia insensible en mayores de 10 kilos, ¿no? Insensible es algo que nosotros no lo podemos medir, pero sí lo podemos medir con fórmulas, como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Acá les decía el ejemplo, ¿no? Un pacientito, lo multiplicamos la pérdida sensible por 400, pacientito normal por 600 cuando el pacientito está con dificultad respiratoria y está con ventilador mecánico, o pacientitos también que están con deposiciones severas, ¿no? Esta es otra formulita, pero en pacientitos menores de 10 kilos. Es lo mismo, ¿no? Un pacientito que pesa 8 kilos, pues estamos hablando de superficie corporal, peso por 4 más 9 sobre 100. Eso lo multiplicamos. Igual también la superficie corporal para sacar nuestra pérdida insensible. Pacientito que no tiene ninguna alteración, nada comprometido con 400, pero si está con hipertermia lo hacemos con 600, y si hasta ya tiene hipertermia, más dificultad respiratoria y está conectado al ventilador, lo estamos considerando ya con 800, ¿no? Este es un cuadrito de una pérdida insensible de agua en ingresos, ¿no? Pacientito menor de 10 kilos, pues peso por 4 sobre 24 horas, ¿no? Lo están poniendo por hora. Igual también con oxígeno suplementario, igual también con ventilación mecánica, como una referencia, ¿no? Más o menos acá tenemos mayor de 10 kilos con 400 por 24, 500 por 24 y 600 por 24. Ese de acá también es 400, sino que sea como un cero ahí. Mayor de 20 kilos, bueno, estábamos considerando peso por 0.44, peso por 0.55 y peso por 0.66. Esta fórmula en algunos servicios lo están considerando con mayor de 10 kilos a pacientes preescolares y escolares pues que tienen mayor de 20 kilos, ¿no? Muy difícil que un paciente adulto tenga 20 kilos o un paciente adolescente tenga 20 kilos. Entonces, como que ya se está unificando ya pacientitos mayores de 10 kilos por la edad, ¿no? Un preescolar escolar, de acuerdo a su peso, se saca con la fórmula. Acá también como una referencia, ¿no? Pérdidas de agua por fiebre. Bueno, pues dice, pues cuando tiene fiebre menor de 10 kilos, 4 mililitros por hora por grados centígrados, por arriba de 37. Igual acá mayor de 10 kilos,
y él aumenta un centímetro más, entonces igual lo consideran, pero por arriba de 37. Como ejemplo, paciente de 13 kilos que tiene 38.2 grados centígrados de temperatura, lo está considerando como base de 37, 1.2 por 5 mililitros. Es decir, si lo multiplica, le sale 6 mililitros por hora. Si el paciente hace 12 horas de fiebre, que es muy difícil, muchos de nuestros pacientitos hacen a la primera hora o 2 horas, o 3 horas de fiebre, estamos considerando 6 mililitros por hora. Si fuera 3 horas serían 18, ¿no? Entonces, es como para una referencia mucho más minuciosa. En las heces, bueno, si son líquidas al 100%, ¿no? Para cuando uno quiere ir, reponerlo, si son pastosas, por la cantidad, porque es diferente que sean pastosas y lo hagan una vez al día, que es lo que todos los días los niños deben hacerlo, ¿no? Pero son pastosas también que a veces las hacen muy frecuentemente, en ese caso lo consideran 50% del peso. Y si son sólidas, en un porcentaje de 33% del peso. Ejemplo, ¿no? Pacientito presenta un depósito fecal sólido que pesa 750, entonces sacamos el 33%, sería 24.750. Del 100% sale 247. Es decir, los 750 miligramos equivale a 47.5 miligramos o mililitros de pérdida de agua. Por eso es necesario saber nosotros que no es que a todos los que hacen deposición sólida la vamos a reponer, porque eso no es normal. Los niños hacen diario uno solo, pero es por la cantidad y la frecuencia que el paciente va presentando, porque es cierto, hay pacientes que presentan deposiciones pastosas en el día 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, o lo otro es, primero presentó líquidas al 100% y luego ya va bajando ya pastosas, pero igual tienes que estar reponiendo, ¿no? En poca cantidad, pero ya vamos reponiendo y vamos bajando ya. También en esas modalidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué son las principales recomendaciones que debemos tener? Ser minucioso al realizar el balance hídrico. Tener mucho cuidado, ¿no? El peso, en el peso nos estamos equivocando mucho. A veces la balancita lo usamos para todo y en esa balancita a veces no lo calibramos bien. La compañera del turno noche viene y de repente no está calibrado bien y entonces en vez de pesar 40 va a pesar 50, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en calibrar esa balanza y que ese peso sea para todos, ¿no? Entonces, el peso diario del paciente, el pacientito debe ser pesado diariamente, es lo correcto para poder saber si lo que tú has hidratado está haciendo efecto. Siempre tiene que haber una comunicación muy directa con el personal técnico, porque ellos son las personas nuestro personal es lo que nos apoya, que están ahí constantemente con el pacientito también, entonces siempre tiene que haber esa comunicación. No es bueno, a veces tú por la presura del tiempo estás con los pacientitos delicaditos y de pronto no te dijo que el paciente estaba pues con 6 o 7 deposiciones y a la hora de hacer tu balance recién te enteras que había hecho 7 deposiciones, ¿no? Porque eso puede pasar, sucede. Cuando tenemos pacientes complicados, nos enfocamos en nuestros pacientes que están delicaditos y como que los pacientes que están estables, entre comillas, aparentemente, estamos nosotros tenemos que priorizar, ¿no? Entonces siempre tiene que haber esa comunicación. Peso de los pañales según tamaño. Hay pañales según la marca también que pesan. O sea, hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. La medida de vasos, ¿no? El momento de medida, esa medida debe ser para todos igual la misma cantidad. Debemos saber si yo sé que este vasito es de 200 mililitros, también para mi compañera tiene que ser de 200, ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado. Medir los frascos recolectores, a veces los miramos al ojo nada más, así como que calculando y dicen, bueno, para mí es 200, mi compañera viene, no, para mí es 300, ¿no? Entonces, eso, el balance hídrico de verdad en pacientes especialmente ya comprometidos es muy delicado y al final, bien no le hidratamos bien o bien lo sobrehidratamos.
Bueno, esta es una recomendación algo en general, ¿no? La habíamos hecho pacientes crónicos, ¿no? Tampoco es que tengan que pesar pues, todos los días, ¿no? Es algo muy opcional que se pasó ahí. Paciente que ingresa se pesa, paciente agudo diario según necesidad. Bueno, esas son recomendaciones de servicio, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, para poder reforzar un poquito. Bien, licenciada. Por vía WhatsApp nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. ¿Podría repetir o recalcar qué se entiende por pérdidas insensibles? Allá. A ver. Quiero quedarme en este cuadrito y eso es bueno que sí se entienda bien porque, bueno, como les decía, la sensible es lo que nosotros podemos medirlo. Voy buscando para ver. Y el insensible es algo que nosotros no podemos medirlo, pero sí mediante fórmulas se puede medir. Por ejemplo, si hablamos de sensible, pues si fueran egresos, deposiciones, diarrea, eso se puede medir, pero la sudoración, la temperatura, eso no lo podemos medir. Para eso necesitamos fórmulas. Y eso es justamente lo que estoy haciendo de la fórmula de niños que tienen mayor de 10 kilos o menor de 10 kilos, es esa fórmula, ¿no? El de peso por 4 más 7 sobre peso más 90, cuando el pacientito es mayor de 10 kilos. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando son ingresos. En ingresos y egresos, en ambos vamos a encontrar las sensibles y insensibles y insensibles, en ambos, como lo están viendo ahí en el cuadrito. Bien, licenciada. Aquí nos ha llegado por chat otra pregunta, que en realidad ya lo dijo, pero es bueno recalcarlo. Buenas tardes. ¿Podría ser un ejemplo de balance hídrico en niños menores de 10 kilos aparentemente y mayores de 10 kilos en turnos de 6, 12 y 24 horas? Claro. Por ejemplo, este es un ejemplito que voy a hacer para ambos, ¿no? Pacientito que esta fórmula se utiliza por pacientes con mayores de 10 kilos. El peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Ejemplito de eso acá lo voy a sacar. Pacientito de 9 años, pesa 27 kilos, es mayor de 10 kilos, ¿no? Entonces, peso 27 por 4 más 7 sobre peso más 90 me va a salir el total 0.98 metros cuadrados. Esa es mi superficie corporal. Recién cuando multiplico por la pérdida insensible, ¿cierto? La pérdida insensible, lo que estamos viendo nosotros en el primer cuadro, es el que hemos visto, sea por 400, sea por 600, sea por 800, por lo que tiene el paciente fiebre, por lo que tiene el paciente pues diarrea o alguna alteración. Solo en ese caso recién me sale el total. Ejemplo, a ver, si yo tendría 0.98 y mi pacientito está con fiebre, le voy a multiplicar por 400, por 600. Por 600. Ese resultado es 24 horas. Ese resultado es mi 24 horas. No, yo estoy trabajando todo con 24 horas. Pero me dicen, no, yo solamente quiero 4 horas nada más. No quiero 24 horas. Entonces, divídelo ese suma total entre 24. Si saldría, a ver si alguien tiene la calculadora, si no yo lo voy a sacar acá. Me sale 300, ya un ejemplo, 300 me sale en 24 horas. Entonces, esos 300 yo le voy a dividir entre 24. ¿Por qué? Porque si yo lo divido entre 24 me va a salir por hora.
¿cierto? Me va a salir por hora. Y si me sale por hora, un ejemplo, voy a sacar con más o menos 20. Entonces yo tengo mi pérdida sensible 20 por hora. Y si me piden 4 horas, le voy a multiplicar 20 por 4 horas. Si me piden 6 horas, 20 por 6 horas. Y si me piden por 8 horas, 20 por 8 horas. Algo así. No sé si estará claro, ¿habrán entendido? Sí, licenciada, bueno, perfectamente se le entiende. No llega otra pregunta. Composición de solución 1, normal o medio normal, y cuándo utilizar. Gracias. Composición de media, a ver, no sé, más o menos a qué Es lo que sabrá que dice. hay. A ver, quizás después se explica mejor. Dice, buenas tardes. Composición de solución 1, normal o medio normal, y cuándo utilizar. Gracias. Eso es todo. Supongo que se refiere a composición de Sí, líquido, supongamos. a la dextrosa o al cloruro de sodio. Sí, Bueno, sería pues bueno que me especifique un que poquito, pero, especifique la pregunta. Bien, ajá, licenciada, estar escuchando. En niños hospitalizados, ¿en qué caso está indicado el balance hídrico? sí, nosotros manejamos el balance hídrico paciente sí o sí, que está con pérdidas de deposiciones líquidas, definitivamente. Pacientes que tienen cuadros, patologías cardíacas que necesitan mantenerse, hidratación adecuada en ellos. Pacientes renales también, pacientes que tienen cualquier tipo de patología renal, lo estamos utilizando. Muy pocos. Voy a poner un ejemplo. De los 20 que tenemos, lactantes, me refiero porque manejamos con lactantes, será unos 15 que manejamos el balance hídrico y serán los 3 o 4 que no lo requieren, ¿no? Porque vienen por patologías traumatológicas, que son patologías que no requieren manejarlo. Pero en pediátrico casi todos los pacientitos, en un porcentaje mayor, no todos, pero en un porcentaje mayor, como le decía, lo utilizamos el balance. Bien, licenciada. En los pacientes gran quemados, ¿cuáles son las fórmulas recomendadas? Sí, ahí, por ejemplo, estábamos hablando acá de 3 fórmulas. A ver, voy a ver acá. Acá. Justo hablaba de esto, porque no solamente en el gran quemado, porque sí hay varias patologías que necesitan, dice, ¿no? Siempre en pediatría los líquidos de mantenimiento son definidos como los líquidos que el niño necesita para prever a su organismo aproximadamente de 20-25% de su metabolismo basal. En un gran quemado estamos hablando aproximadamente de un 50% de su metabolismo basal. Pero para eso hay 3 fórmulas de calcular los líquidos de mantenimiento o de hidratación, que son el método de peso, claro, eso que lo manejamos nosotros, que lo manejan los médicos, mejor dicho, ¿no? El método de Holiday-Segar, que eso es lo que manejan en este método de pacientes quemados, ¿no? Porque exactamente ahí sale es por la cantidad de líquidos electrolitos que necesita. Por eso que estos 3 métodos es la que se utiliza más para poder mantener o hidratar al paciente en las diferentes patologías. El de superficie corporal lo manejamos casi en todos los pacientitos, casi en todos, casi en mayoría diría. Pero si hay pacientes como en gran quemado, sí tienen una fórmula muy particular que lo utilizan. Bien, licenciada. Aquí nos están pidiendo algo especial, pero yo creo que ese tema lo vamos a dar en otra oportunidad para que sea amplio y para disipar dudas. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Si pueden también capacitar balance hídrico en neonatos. Les prometo que eso va a ser otro tema que será tratado próximamente. Sí, el balance hídrico en neonatos, en pediatría, es importante la práctica. Importantísimo la práctica. Si no lo hacemos nosotros, nunca nos vamos a grabar la fórmula, porque tenemos que aprender a manejar la fórmula así.
en la memoria. Porque Sí. por la cantidad de pacientes que tenemos es un poco difícil ir al cuadernito y todo, no. Igual, en los neonatos también, como les decía, el líquido en ellos es mucho más que en un pediátrico, ¿cierto? Entonces, ese sí, pues, es un tema muy especial. Lo trataremos en otra Ajá. oportunidad, licenciada. Acá nos llega algo nuevamente. Muy buenas tardes. En el caso de agua metabólica en pediatría. Ya, el agua metabólica, ¿qué habrá querido decir? Sí, eso. A ver, Por eso, bueno, acá voy. Eh, Cuando hablamos de ingresos, egresos, voy a enfocarme a su pregunta de ella que dice agua metabólica. En ingresos tenemos pérdidas sensibles, insensibles. Y justamente el insensible, como les vuelvo a repetir, algo que nosotros no podemos medir, pero que sí podemos hacerlo mediante fórmulas. Estamos hablando del agua metabólica, ¿no? Que es de 20 a 25% de su metabolismo basal. ¿Qué es? Es un volumen de agua producida por la oxidación de biomoléculas con hidrógeno en su estructura como proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, al metabolizarlo, se producen moléculas de agua dentro de nosotros, siendo los lípidos que producen más agua. Ese es el concepto en sí cuando hablamos de agua metabólica. ya. Aquí nos dicen la fórmula de agua metabólica en pediatría no se usa. Por eso le vuelvo a Sí, repetir. sí. ¿Qué es la pérdida insensible? La pérdida insensible es algo que nosotros no podemos percibir, pero que podemos medir mediante la fórmula. Y dentro de eso está el agua metabólica en la pérdida insensible. Bien, Ahí está. licenciada. Bien, licenciada. Ajá. Al no haber más preguntas, licenciada, le agradecemos por habernos dado a conocer en forma didáctica un tema que debe ser de conocimiento y dominio del personal de salud. Como usted bien dice, mucho lo hace la práctica hacia el maestro. Pero les recuerdo que este tema tan importante ustedes lo pueden volver a visualizar en nuestra página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Revísenlo allí libremente. Gracias, licenciada. Si tuviera algunas recomendaciones a los presentes, puede hacerlo. Sí, más bien gracias a ustedes por la invitación y estamos para cualquier momento de poder también contribuir con los conocimientos que vamos adquiriendo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Será hasta la próxima. Gracias, estimados participantes. Muy buenas tardes a todos.